Perfecto. Bueno, bienvenidos todos a esta conferencia que se llama Se aceleró la transformación digital. La idea de esta conferencia básicamente es conversar respecto a los temas que el día de hoy están muy en boga, como es el proceso de transformación que las organizaciones deben realizar para adaptarse a una nueva realidad que va definitivamente a acelerar las tendencias digitales que ya venían vislumbrándose en el tiempo durante los últimos años. Es decir, eh, hace 4 meses, cuando conversábamos de transformación digital, hablábamos de un proceso que se tiene que recorrer en los próximos 5 a 10 años. El día de hoy ese proceso se aceleró debido a lo que estamos viviendo básicamente por este tema de la pandemia del COVID-19 a nivel global. Eh, Veo gente que me conoce, gente conocida que trabaja conmigo, amigos míos, pero para quienes no me conocen, soy Pablo Pesantes, soy máster por el INCAE con énfasis en estrategia y marketing. Estoy terminando mi carrera, mi segunda maestría en transformación digital en OBS Business School, en convenio con la Universidad de Barcelona. Tengo 15 años de experiencia como ejecutivo de empresas en varios sectores. He estado en la banca, he estado en seguros, he estado en el sector industrial. 18 años de experiencia en consultoría empresarial y desde hace 12 años estoy dedicado a la consultoría empresarial a tiempo completo. Montamos la empresa con un grupo de socios que se llama Expresarte. Eh, Hace 14 años también tengo experiencia como docente en programas de posgrado en las áreas de estrategia y marketing en la Universidad de Cuenca, en la Universidad de la SUAY y en la Universidad del Pacífico. Un poco para que me conozcan, sepan a quién tienen al frente. La metodología que vamos a tener el día de hoy es básicamente, yo voy a hacer la exposición, si es que alguien necesita hacer una pregunta o si es que alguien necesita intervenir, por favor que lo haga a través del chat y enseguida yo estaré tratando de responder todas las inquietudes. Al final de la exposición vamos a hacer una ronda de preguntas, para lo cual voy a abrir el micrófono de todos y ahí podremos conversar un poco más respecto a los temas que vamos a ir revisando durante esta exposición. Un tema importante, es decir, les tengo muteados los micrófonos a todos, básicamente por los ruidos que se pueden filtrar. La mayoría estamos en nuestras casas en este momento y para que el resto no se distraiga por ruidos que se puedan filtrar. Entonces, vamos adelante. Cuando hablamos de transformación digital, tenemos que empezarnos refiriendo a lo que es una empresa digital. ¿Qué es una empresa digital? Bueno, básicamente, una empresa digital actúa en un entorno, en un lugar de trabajo digitalizado, tiene procesos de manufactura e ingeniería que se está digitalizando, ha digitalizado su cadena de suministros, es decir, toda la parte de logística y cadena de suministros la tiene digitalizada, tiene un modelo de productos y servicios digitalizados, tiene un modelo de negocios digitalizado muchas veces, y obviamente la administración tanto de canales como de clientes digitales lo tiene como prioridad. Entonces, una empresa digital cumple estos 5 elementos, es decir, desde el lugar de trabajo digital hasta la administración de canales y clientes que cada vez son más digitales. El día de hoy el mundo está cambiando, es decir, antes de esta pandemia el mundo ya estaba cambiando aceleradamente, eh, dado la migración del mercado más potente para los próximos 5 años, como es el mercado de los millennials. Los millennials venían con una tendencia de consumo, o vienen con una tendencia de consumo totalmente distinta a la que conocíamos en los mercados tradicionales. Por tal motivo, ya estábamos conversando de la necesidad que tenían las empresas para adaptarse a un mundo digital. Entonces, una empresa digital básicamente cuenta con estos 5 elementos que hemos mencionado aquí. Ahora, ¿en dónde se aplica la digitalización en las empresas? Básicamente, en el lugar de trabajo digital se aplica básicamente en finanzas, las e-finance que se conocen el día de hoy, la digitalización de los recursos humanos, es decir, no solamente las herramientas digitales con las que trabajan los recursos humanos, sino
el perfil analítico y digital del talento humano dentro de las organizaciones e incluso las metodologías de trabajo digitales. Hoy todos estamos viviendo un teletrabajo obligado por la pandemia, pero no son elementos nuevos dentro de la cultura digital. Eh, Todos conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos, personas que vivieron algún tiempo en países como Estados Unidos, Canadá o en la Unión Europea, y hoy desde las casas en Ecuador trabajan para esas empresas, eh, domiciliadas en estos países. Y claro, el tipo de trabajos va desde call centers, desde, ¿cómo se llama?, recepción de llamadas y atención de servicio al cliente a través de call centers, hasta administración de Big Data, de data mining y todas el proceso de la información. Entonces, dependiendo del perfil profesional y perfil digital, son elementos que ya se venían dando y que hoy a nosotros nos tomó de sorpresa el aprender en el lapso de 3 semanas a 6 semanas a movernos en un entorno digital. Otro tema es la internacionalización del conocimiento y la compartición del conocimiento a través de plataformas digitales. Tengo aquí amigos que están desde Centroamérica, veo gente de Argentina, que este momento está recibiendo esta conferencia junto con coterráneos míos ecuatorianos y cuencanos. Entonces, es interesante ver cómo a través de plataformas digitales estas brechas que antes existían no existen más. Un segundo elemento que tiene que ver con la manufactura y ingeniería, se aplica tanto en la integración vertical de las empresas, en la administración y optimización de los procesos de recolección y procesamiento de información, en el mantenimiento preventivo y predictivo de las plantas de producción, en el monitoreo de las condiciones en las que se está trabajando una empresa, es decir, hoy en día el mantenimiento preventivo hace que las plantas, hasta para dar mantenimiento a sus operaciones, sean lo más eficiente posible a través de la tecnología. Además, la integración digital de la ingeniería y las plantas digitales, es decir, desde el punto de vista de manufactura e ingeniería, hay todo un trabajo que realizar, todas unas aplicaciones que realizar para la digitalización, para convertir una empresa en una empresa digital. En lo que tiene que ver con la cadena de suministros, entonces tenemos la planificación y ejecución integrada de todo lo que tiene que ver con logística, la visibilidad que tiene la logística dentro de una organización y el lograr pasar a una industria 4.0. Hoy en día todo el mundo habla de la industria 4.0 y básicamente la industria 4.0 se sustenta en empresas que han logrado un nivel de digitalización y de automatización muy avanzado. El tema de las bodegas inteligentes es algo que está muy en boga para generar eficiencias en la cadena de suministros de organizaciones y todo lo que tiene que ver con el manejo eficiente de repuestos y la perspectiva de la cadena de suministros desde el punto de vista de las analíticas o de la información que se puede generar allí. Entonces, la cadena de suministros digital le provee a una empresa definitivamente de una competitividad muy poderosa y muy potente para desenvolverse en un mercado cada vez más digitalizado. Después está todo el tema que tiene que ver con modelos de negocios y productos y servicios digitales. Entonces, el mejoramiento de productos a través de la digitalización es un elemento de aplicación. La inteligencia y la conectividad de productos y soluciones, es decir, productos y soluciones inteligentes conectados entre sí para atender las necesidades que pueden tener los nuevos consumidores digitales, los servicios automatizados y basados en datos.
un tema muy importante dentro de la transformación digital de las empresas es que cada día, a través de la administración de la información, la administración de la data que genera una empresa, se puede realizar una serie de ajustes en nuestros productos y servicios para atender cada vez más a consumidores específicos que existen en el mercado y que tienen interrelación directa con la empresa a través de una serie de canales. Y obviamente todo el tema que tiene que ver con nuevos modelos de negocios digitales. Hoy en día se están montando, empresas tradicionales están montando paralelamente plataformas digitales para ofrecer nuevos productos y nuevos servicios al mercado. Por tal motivo, los modelos de negocios empresariales vienen también cambiando. Y en lo que tiene que ver con la administración del consumidor digital y de los canales digitales, tenemos que hay una interacción business to consumer, B2C, a través de una serie de plataformas digitales que además produce algo que antes era imposible, es decir, las marcas y las empresas interactuando directamente con los consumidores finales. Antes, hace unos pocos años, esto era algo imposible de pensarlo, pero hoy se está dando y cada vez con más potencia. La experiencia del consumidor digital. Hoy hablamos de que las empresas ya no venden productos, sino venden una experiencia integral al consumidor a través de lo que se conoce como la omnicanalidad, tanto para las ventas como para el mercadeo. ¿Sí? La omnicanalidad no es otra cosa que la interacción a través, primero de ida y vuelta con el consumidor, y a través no solamente de un canal, sino de muchos canales, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los habilitadores digitales? Bueno, básicamente la tecnología, los procesos y la organización. Aquí entramos entonces con el primer punto de la transformación digital. Obviamente, la transformación digital va a estar apoyada en la tecnología, pero un proceso de transformación digital no tiene que ser abordado como un proceso de digitalización de la empresa. Tiene que ser abordado como un proceso de transformación empresarial para que apalancado en la digitalización pueda generar valor al cliente y generar eficiencias hacia la organización. Entonces, ¿qué es la transformación digital y por qué se aceleró? Vamos a arrancar por la segunda pregunta. ¿Por qué se aceleró? Es porque en este momento estamos viviendo una realidad totalmente distorsionada por el confinamiento en el que está gran parte del mundo y todo nuestro país. Entonces, este momento debemos desarrollar nuevas habilidades, tanto personales como empresariales, para poder regresar a la nueva realidad que nos va a tocar enfrentar cuando nos vayan soltando poco a poco en base a cómo se esté manejando la curva de contagio en las distintas provincias de nuestro país. Entonces, se aceleró el tema de la transformación digital porque se ha incrementado ostensiblemente las experiencias digitales de personas que antes tal vez no teníamos esa urgencia por adoptar estas nuevas tecnologías. Y no solamente desde el punto de vista laboral. Estoy seguro que más de uno de nosotros, además de haber participado en reuniones laborales a través de estas nuevas plataformas, hemos realizado también reuniones sociales, reuniones familiares y otro tipo de reuniones, capacitación como la que estamos recibiendo en este momento, y era algo que tal vez hace 2 meses era algo totalmente desconocido para la mayoría de nosotros. Entonces, este evento, esta coyuntura mundial ha hecho que los procesos de transformación digital o el perfil digital de las personas se haya disparado en un periodo muy corto de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se acelera? Básicamente por una coyuntura inesperada para todos. ¿Y en qué consiste un proceso? Bueno, un proceso consiste en entender que la experiencia de todos nosotros como consumidores va a estar modificada por esta migración acelerada y abrupta a plataformas digitales.
Entender que esa experiencia se va a administrar a través de una serie de procesos operacionales y que muchos modelos de negocios nuevos van a emerger en este proceso de transformación digital acelerado. Ahora, estos tres elementos se interrelacionan entre sí, es decir, nuevos modelos de negocios cambian la experiencia del consumidor, nuevos modelos de negocios implican ajustes de procesos y obviamente cualquier elemento que cambia en el tiempo, corto o largo, va a tener una influencia en los otros dos elementos. La experiencia del consumidor el día de hoy depende muchísimo del conocimiento que podamos tener del consumidor digital, del nuevo consumidor, de las nuevas exigencias y las nuevas demandas que ellos puedan tener. La experiencia del consumidor implica que se requiere un mejoramiento en la primera línea. ¿Qué quiere decir este tema de la primera línea? Es en las herramientas con las que cuentan todas las personas con las que tiene contacto un consumidor. Y obviamente en todos los puntos de contacto que pueda tener un consumidor con una empresa. Antes los puntos de contacto eran limitados, el día de hoy los puntos de contacto cada vez son más ilimitados y más incontrolables desde el punto de vista de una organización. En segundo lugar estaban los procesos operacionales. Obviamente viene todo el tema de definición de procesos con su respectiva digitalización. Después, el tema de cómo les habilitamos a nuestros trabajadores a través de esos procesos. Conversábamos hace un momento respecto al tema del teletrabajo y decíamos que es algo que realmente ya se viene dando desde hace algunos años en países más desarrollados, pero que ya están generando, antes incluso de esta etapa de aislamiento, ya están generando estrategias en algunas empresas. Ya tenemos el primer banco totalmente digital, Diners Club, pasó de ser una financiera a un banco digital. Ya tenemos algunos bancos e instituciones de seguros y demás que ya estaban haciendo una migración para que parte de su personal pueda trabajar desde las casas, porque definitivamente podían realizar perfectamente sus trabajos a través de plataformas digitales. Entonces, la habilitación que les damos a los trabajadores a través de procesos operacionales es un segundo elemento que debemos trabajarlo aquí. Y obviamente la administración de esos procesos, la medición que hacemos de la eficiencia de los procesos, de los cuellos de botella que se pueden estar dando en ellos, de los costos que incurrimos como empresas en la ejecución de dichos procedimientos. Entonces, la administración de los procesos está íntimamente ligado a la digitalización de los mismos y la definición de los procesos está ligados al tipo de experiencia que le queremos dar al consumidor. Y claro, en un ambiente mucho más digitalizado, surgen y emergen nuevos modelos de negocios. Primero, negocios modificados digitalmente, es decir, negocios tradicionales que ofrecen además experiencias digitales o generan plataformas digitales para fortalecer negocios tradicionales. Después se da una serie de nuevos negocios digitales, es decir, en nuevos modelos de negocios que están basados totalmente en la tecnología, negocios disruptivos que se están generando y están entrando a competir con la industria tradicional, con la diferencia de que en los negocios disruptivos, los negocios digitales, no existen fronteras. ¿A qué me refiero con esto? Es a que la digitalización o existen modelos de negocios que van mucho más allá de una frontera cantonal, provincial, de un país o de una región. La mayoría de nosotros creo que ha tenido ya reuniones o ha podido ofrecer servicios fuera del país a través de estas plataformas. La semana pasada me invitaron a dictar una charla de marketing en un grupo de estudiantes universitarios argentinos. Entonces, el día de hoy, a través de las plataformas digitales, se pueden establecer nuevos modelos de negocios que ya no conocen de frontera. Ahora, ¿cómo logramos despegar nuevos modelos de negocios o cómo logramos despegar estos procesos de transformación digital? Dos elementos muy importantes. El primero, el liderazgo
fuerte para manejar el cambio, es decir, las máximas autoridades de las organizaciones con un enfoque total hacia producir este cambio. Esto no es algo que se da en el departamento de tecnología, ni en el departamento de recursos humanos, ni en el departamento de transformación digital de las empresas que hoy están generando estos departamentos. Esto es algo que parte de la cabeza de la organización, de la visión que tenga la organización para producir esta transformación. Y el segundo elemento es saber qué partes de una organización se van a transformar. ¿Sí? Es decir, entender qué elementos de la organización se deben transformar. Como les decía al inicio, un proceso de transformación digital no es acerca de la tecnología que se va a implementar, sino acerca de la forma de trabajo, del modelo de negocios y del tipo de organización que se va a montar. Todo esto apalancado en la tecnología. Entonces, ¿en qué comprende un proceso de transformación digital? Bueno, un proceso de transformación digital se puede abordar desde 5 ejes. El primero, que ya lo mencionamos, la experiencia del consumidor. La experiencia del consumidor, el día de hoy, se administra de una forma totalmente distinta a la que se administraba hace algunos años. Una vez que tenemos clara cuál es la experiencia del consumidor, debemos estar claros de cuál es la cultura empresarial. Es decir, cuál es la cultura que hoy domina a la empresa. La cultura empresarial, tengo una amiga que es experta en el tema de cultura empresarial, que además es consultora asociada de Expresarte. Ella dice, y tiene razón, y dice, la cultura se come a la estrategia. Es decir, nosotros a nivel estratégico podemos plantear objetivos, horizontes, nortes muy claros, pero si la cultura empresarial no es la adecuada para lograr la implementación de esa estrategia, obviamente la cultura se va a comer este elemento estratégico. Después tiene que ver con todo el tema de los procesos y la cadena de valor. ¿Cómo estamos administrando la cadena de valor en un mundo digital? Sabiendo que conforme se genera digitalización en las empresas, se va dando una mayor necesidad de tener procesos claramente definidos y procesos altamente eficientes, procesos que eviten desperdicios y que permitan fluir la producción tanto de productos como de servicios para este consumidor, para esta experiencia del consumidor que cada vez es más exigente. Un tema muy importante que debemos incluirlo dentro de la ecuación de la transformación digital es la inclusión de la analítica e inteligencia de negocios. ¿Qué quiere decir esto? Es manejar, administrar el conocimiento que se genera dentro de una organización. Toda la data que se pueda captar debe ser procesada y transformada en conocimiento sobre el cual los negocios puedan tomar decisiones cada día más eficientes, que definitivamente le generen esta experiencia diferenciada, especial, al nuevo consumidor, a este consumidor digital. Y con todo esto en mente, una implementación ordenada de las tecnologías. Hemos visto que mucha gente, muchos empresarios en nuestro país, le han perdido la fe a las inversiones en tecnología. ¿Por qué razón? Es porque se las ha realizado de una forma desordenada, de una forma nada productiva. Entonces se construyen silos tecnológicos alrededor de toda la organización, los cuales no interactúan entre todos los departamentos, entre todas las áreas organizacionales, y terminan no generando el valor que se espera que genere una empresa tecnificada. Entonces, claro, cuando tenemos estos elementos claramente definidos, la implementación de la tecnología va a ser mucho más ordenada y va a potencializar un modelo de negocios de tal forma que podamos producir una experiencia en el consumidor totalmente potente, totalmente valorada por él, manejando además una eficiencia total en los
costos de producción de esa experiencia. Entonces, tenemos que considerar que cada uno de estos elementos interactúa con el otro, es decir, cualquier cambio que demos en uno de estos 5 elementos generará un cambio en los otros 4 elementos. ¿Por qué razón? Porque las empresas funcionan como redes, funcionan como circuitos entre los cuales, al estar interconectados, cualquier ajuste, cualquier cambio en uno de los elementos genera un impacto en los otros. La pregunta que surge aquí es, ¿cómo nosotros sabemos hacia dónde tiene que migrar la transformación de cada uno de estos elementos? Si es que sabemos que van a trabajar interconectadamente, ¿de dónde viene o dónde está el norte hacia el cual tienen que migrar todos estos elementos? Y la respuesta está en la estrategia empresarial y en su modelo de negocios no presente, sino el modelo de negocios que se tiene que construir hacia el futuro. La transformación digital, si bien debe ser pensada en que resuelva las necesidades de hoy, debe ser proyectada para que sea una solución hacia el futuro. Dicen que el tema de transformación digital se parece a la obra pública. Las ciudades no se construyen pensando en lo que hoy se necesita, sino en lo que van a necesitar después de 25 o 30 años. ¿Sí? Porque si construyo en base a las necesidades de hoy, eso quiere decir que en 2 años estará obsoleta la construcción que realicé. Entonces, es muy importante para definir hacia dónde tienen que encaminarse los cambios en cada uno de los elementos de, el proceso de transformación digital, pues estos cambios están definidos por la estrategia empresarial y el modelo de negocios que ésta quiere mantener. Vamos a ir analizando, pero lo suficientemente entendible para que veamos cómo interactúan entre ellos. El primer tema, la transformación de la experiencia del consumidor. Sí, en la era física pura, que ya no existe desde hace algún tiempo, pero en la era física pura, básicamente, la satisfacción y lealtad del consumidor estaba determinada por el uso de un producto y por, obviamente, el beneficiarse de un servicio. ¿Por qué razón? Es porque básicamente no habían muchos medios de interacción entre las corporaciones, las organizaciones y los consumidores. Entonces, cuando yo utilizaba el producto, de esa sensación de usar el producto o de utilizar un servicio, dependía mi satisfacción. En la era digital, nosotros hablamos de lo que es la administración de una experiencia integral del consumidor, definida en la administración de lo que se conoce como el Customer Journey Map. En este Customer Journey Map es la administración de de la experiencia del consumidor desde que se entera que existimos hasta que decide sernos leal y ser promotor de nuestros servicios. Entonces, claro, cuando se entera que existimos, viene la consideración de comprarnos, de adquirirnos, de utilizar nuestros servicios, viene el proceso de adquisición, viene el tema de servicio y postventa, y en base a toda esta experiencia, él construye o no construye su lealtad. Entonces, antes nosotros administrábamos solo esta partecita de este proceso, que sería la utilización del producto o el beneficiarse de un servicio. El día de hoy debemos administrar absolutamente todo el proceso. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso el cliente tiene contacto con distintos estamentos de la empresa. Y si no es a través del mundo físico, es a través del mundo virtual. Entonces, cuando se entera que existimos o cuando nos busca, sigue una serie de pasos que puede ser desde googlear recomendaciones respecto a nuestro servicio o producto, o entrarse a una de las comunidades dentro de las redes sociales en donde dice, miren, queridas amigas, miren, ¿quién me puede recomendar o dar referencias de la utilización de este producto? Entonces, este momento, la experiencia arranca acá.
Después, en la consideración de compra, hace contacto con la empresa o es contactado con la empresa. ¿Cuál es la calidad de información, el trato que recibe, el proceso de adquisición, qué tanto facilita la adquisición de un producto, qué tantas molestias genera? Después de la adquisición, los servicios complementarios y obviamente todo el tema de la lealtad. En estos 5 pasos, estos cinco etapas, se va dando una serie de pasos y en cada uno de los pasos el consumidor va teniendo distintos sentimientos, distintas emociones y distintos niveles de satisfacción. Entonces, esta herramienta del Customer Journey Map lo que nos hace es buscar cuáles son los puntos de contacto que tiene el cliente en cada uno de estos pasos que da y los famosos puntos de dolor. ¿Cuáles son los puntos de dolor? Son aquellos elementos de la experiencia que usualmente le generan molestias al cliente, estos puntos de dolor. ¿Y cómo administrar esos puntos de dolor? Porque básicamente esos son parte de la experiencia que un cliente tiene con una organización. El ejemplo de una casa, vi que alguien que me escribió que trabaja en una constructora, el ejemplo de una casa, es decir, puede estar un cliente muy satisfecho con la casa que compró, pero decir a este constructor no le vuelvo a comprar una casa o no le recomiendo por todo lo que me hizo padecer durante el proceso de adquisición de la casa. Entonces, claro, nosotros decimos, si nos centramos solamente en la parte del producto como era en la era física, decimos, ok, con que haga una linda casa, bien construida, bien distribuida, a buen precio, ya la hice. Pero lo que hoy no estamos valorando es que la persona va contando su experiencia a través de redes, a través de muchos foros que antes no existían, como son las famosas comunidades virtuales y demás, va contando su experiencia que pueden acabarle la reputación a una marca. Entonces, cuando nosotros hablamos que en la era digital estamos administrando una experiencia, lo que estamos básicamente indicando aquí es que hoy no me tengo que concentrar solamente en la calidad del producto o servicio que vendo, sino en administrar adecuadamente toda la experiencia. Y obviamente, en cada uno de estos pasos, el consumidor va generando información. Va generando información cuando comenta de mí en redes, va generando información cuando entra a mi página y antes de darle clic en el carrito de compra se salió de mi página, ¿sí? El porcentaje de deserción que tiene frente a una plataforma digital va generando información cuando puso algún elemento para buscarme en un motor de búsqueda y no me encontró, ¿sí? Entonces, toda esta información a nosotros nos debería ayudar a tomar decisiones futuras. Claro, cuando conocemos cómo captar y procesar esa información, que sería el elemento que vamos a ver más adelante. Entonces, la experiencia del consumidor definitivamente cambió. En el mundo físico, básicamente, había un solo canal de comunicación que además era un canal vertical. La empresa hablaba y el consumidor escuchaba. Después se migró a multicanal, en donde la empresa hablaba a través de varios canales y el consumidor de cada uno de estos canales escuchaba. Después hablaron de canales cruzados, del cross-channel, que era que la misma empresa a través de varios canales le llegaba al mismo consumidor. Y hoy se habla de la omnicanalidad. ¿Cuál es la diferencia entre cross-channel o multichannel y omnicanalidad? Es que ya no solo la empresa habla. La gran diferencia es que hoy el consumidor habla y habla muchísimo más que la empresa. Ya no solamente la empresa puede administrar la opinión pública de su servicio o producto a través de medios masivos. Hoy, a través de los foros que hablábamos, le pueden destruir la reputación a una empresa porque la gente se pone a comentar alguna experiencia negativa que pudo tener, que incluso puede ser exagerada o falsa, porque hablamos de que está supeditado a un elemento subjetivo como es la parte emocional del cliente que fue sintiendo en cada uno de los pasos que dio con la organización.
Entonces, la administración de la experiencia del consumidor es todo un reto que hoy tenemos al frente, todas las empresas que estamos todavía en el mundo físico. ¿Por qué razón? Es porque el consumidor ya está en el mundo digital. Entonces, no importa cuánto nosotros queramos entrar o no a la experiencia del consumidor en el mundo digital, porque el consumidor ya está allí y desde allí está generando información, está dándome mucha información respecto a su satisfacción y a su lealtad para con mi marca. Seguido esto, vamos a entrar en el tema de la transformación dentro de la cultura empresarial. Entonces, lo que nosotros aquí vamos a empezar mencionando es que el primer gran cambio que se da es que en la era física estábamos acostumbrados a organizaciones jerárquicas, organizaciones piramidales, mientras que en la era digital las organizaciones tienden a trabajar en red. Y no es que se ha acabado el tema de las jerarquías, sino las jerarquías ya no administran equipos propios de los departamentos, sino administran la interacción de sus equipos en un entorno que trabaja en red, que comparte conocimiento, que comparte habilidades, que comparte una serie de indicadores de productividad que ya no depende solamente de lo que haga aisladamente cada departamento, sino depende de la integración general de la empresa en búsqueda de generar valor y darle la mejor experiencia posible a un consumidor. Entonces, el primer gran cambio que se da aquí es, ahora que funcionamos en red, cómo manejar muchas veces esas rivalidades departamentales que eran muy propias de la empresa de la era física, ¿sí? Cuando la empresa del día de hoy genera un modelo de trabajo colaborativo entre los distintos elementos, entre los distintos departamentos de la empresa para la generación de valor y para la generación de eficiencia interna. Entonces, claro, lo que nosotros decíamos al inicio es, como dice la Gaby que anda por aquí también, es la cultura puede matarle a la estrategia. ¿Por qué razón pasa esto? Es porque, claro, si es que necesito trabajar así, si es que necesito trabajar en red, pero la organización culturalmente está muy jerarquizada, está muy departamentalizada, obviamente no va a ser posible este trabajo. Entonces, la transformación cultural de una empresa dentro de un proceso de transformación digital es indispensable. Y creo que es el elemento más retador que puede tener una organización que quiera migrar hacia la digitalización de la empresa. Entonces, allí podemos arrancar primero hasta validando el perfil digital actual de los colaboradores de una organización. Porque claro, muchas veces ni siquiera conocemos ese perfil digital. Sin mencionar nombres específicos, hemos encontrado clientes de empresas importantes de Guayaquil, Quito y Cuenca que tienen 35, 40 asistentes dentro de la organización, de las cuales el 80% no sabe manejar Excel, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que hay un equipo organizacional muy fuerte que está soportado por un equipo de asistentes que no pueden manejar Excel, ya estamos hablando de que es una empresa con debilidades analíticas muy fuertes, ¿sí? Y en un mundo digitalizado, en un mundo donde el conocimiento, donde la administración de la información genera ventajas competitivas, obviamente la forma más básica de generar esa información sería a través de un manejo adecuado del Excel. No se diga de programas más sofisticados para administración estadística y demás. Entonces, el primer gran reto que tenemos aquí es cómo convivir con una cultura jerarquizada y un sistema de trabajo en red. Y ese es el primer choque cultural que vamos a tener. Entonces, en la era física, obviamente la parte jerárquica era la más importante.
el desarrollo de servicios y productos estaban delegados a las áreas de ingeniería, ¿sí? Y ese es un segundo gran choque que el día de hoy el mundo desarrollado lo ha superado ya, y el mundo que estamos en vías de desarrollo lo tenemos que superar por nuevos sistemas de trabajo. Antes estábamos preocupados de la productividad departamental. Antes los líderes ordenan, los equipos ejecutan, porque claro, los líderes eran los gurús que conocían todo, sabían más de todo que todos, y entonces los líderes eran los que sabían del negocio y decían lo que se tenía que hacer. El día de hoy se da un sistema de trabajo en red, como lo dijimos, y hay una nueva metodología o nuevas metodologías de trabajo, estas famosas metodologías ágiles de trabajo. ¿Cuáles son estas metodologías ágiles? Son metodologías en las cuales los equipos que trabajan en red con el cliente, con el receptor del valor que genera la empresa en el centro, generan los nuevos desarrollos que después pueden ser apoyados por las áreas de ingeniería. Entonces ya los desarrollos no empiezan en ingeniería, sino empiezan en equipos que utilizan metodologías como Design Thinking, Scrum o Lean Design, que son nuevas metodologías de trabajo ágiles, pero estos son los que desarrollan los productos, los prototipos, los que hacen la validación con el cliente y le dan los parámetros que obviamente las áreas de ingeniería tienen que irlos realizando. Entonces, como que la matriz se invierte en la forma de desarrollo de productos. ¿Por qué? Porque el conocimiento está disperso en toda la organización. La gente que está en primera línea usualmente tiene mucha mejor información que la gente que está en el departamento de ingeniería. Entonces, antes los ingenieros lo que hacían es inventarse soluciones que después los departamentos de mercadeo tenían que salirlos a promocionar y a vender y a posicionar en el mercado. El día de hoy arrancamos de las necesidades del cliente, de las necesidades sentidas hoy y de las necesidades que va a tener en el futuro para generar soluciones y en base a soluciones conceptuales generadas poder desarrollar productos, pero mucho más enfocados en esta experiencia del cliente. Por otro lado, el famoso time to market hoy en día nos mata más que nunca, es decir, el tiempo en el que me desarrollo en llevar una idea al mercado. Sí, los tiempos cada vez se acortan, los tiempos cada vez, la competencia cada vez está más pendiente de sacar nuevos productos, así que estos trabajos, estos sistemas de trabajo ágiles, obviamente van a generar un choque cultural dentro de las organizaciones tradicionales. Porque incluso se estaría cuestionando la autoridad moral de los departamentos de investigación y desarrollo y de las áreas de ingeniería y demás. Y esa no es la idea, más bien lo que se busca es una migración adecuada de los sistemas de trabajo tradicionales hacia los sistemas de trabajo modernos, hacia los sistemas de trabajo ágiles y en muchos casos una convivencia de estos dos sistemas de trabajo para que juntos puedan seguir generando valor dentro de las organizaciones. El perfil digital y analítico de los equipos hoy es más importante que nunca. Es decir, hoy estamos dentro de la cultura del conocimiento, estamos dentro del mundo del conocimiento y desarrollar habilidades para generar conocimiento, apropiarnos de él y tomar decisiones en base a data dura es un must de las empresas. Es algo que las empresas no pueden no pueden pasar por alto. La combinación de la intuición con la validación de la data, con la validación de un análisis correctamente realizado de los datos que genera la empresa, creo que es la combinación ganadora para que se pueda desarrollar valor futuro para los clientes, para este consumidor digital que cada vez es más exigente y cada vez tiene más armas para comunicar lo que siente respecto a la experiencia que nuestras empresas le están brindando.
Entonces, un proceso de transformación cultural no es algo que se logra de la noche a la mañana. Un proceso de transformación cultural requiere, primero, una sensación de urgencia en la gente, es decir, que la gente, que los equipos sean conscientes de que es algo que tiene que darse, no solo para la competitividad de la empresa en el futuro, sino muchas veces hasta para la supervivencia de una empresa. En segundo lugar, las formaciones de equipos guías internos, es decir, de gente que pueda ayudar a la empresa desde adentro a realizar estos ajustes en la cultura organizacional, en este desarrollo del nuevo software social que le denominan algunos teóricos de la transformación cultural. Después de estar claros y desarrollar una visión y una estrategia de cambio, es decir, tener claro desde dónde, hacia qué se va a realizar esa transformación. Entonces, claro, cuando no conozco el camino, la incertidumbre es mucho mayor. Cuando no sé a dónde me estoy yendo, usualmente la incertidumbre es mucho mayor y obviamente la reacción a los cambios es mayor aún. Las habilidades de comunicación de las empresas, de los líderes empresariales hacia todas las partes, deben definitivamente, deben ser consideradas cuando se está realizando una estrategia de cambio cultural. Lo que estamos diciendo ahí es básicamente que debemos estar permanentemente comunicando, pero no solamente comunicando de una forma muy formal y dictatorial, sino involucrando a las distintas áreas de la organización para que se sumen a ese cambio, que potencien la acción, es decir, no solamente informar, comunicar, sino potenciar la acción, que la gente quiera realizar su cambio. No puede, un proceso de cambio cultural no se puede dar de una manera obligada e impuesta. Usualmente requiere lograr que la gente quiera provocar ese cambio. Un tema importante es la creación de victorias a corto plazo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es ir realizando festejos de los pequeños logros que se van dando en el tiempo en el que se está ejecutando ese cambio. Un cambio organizacional se parece mucho, a quienes tengan hijos dentro de esta reunión que estamos acá, un cambio organizacional se parece mucho a el crecimiento de los hijos. Uno en el día a día no se da cuenta que crecieron hasta que no les queda la ropa o hasta que ven una foto de un tiempo atrás. Y inmediatamente ahí es uno consciente de que se van dando estos cambios. Entonces, ¿qué pasa cuando en una organización en el día a día se están ejecutando estos cambios? Tampoco son notorios, ¿sí? Sino hasta que se compara con un estado anterior. Entonces, cada vez que se vayan logrando estas evoluciones, hay que encontrar motivos para realizar estos festejos, para darle a la empresa el conocimiento que requiere de que sí se está logrando llevar hacia un cambio planificado. Esto nos ayuda a que la empresa no se rinda. El 80% aproximadamente de los proyectos de cambio se truncan dentro de las organizaciones porque las empresas se rinden y dicen, no, 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 esto no está dando resultado. No es que no dé resultado, sino que no se ha logrado todavía implementar los cambios planificados. Y obviamente con todo este proceso transcurrido se da el famoso cambio o el tan ansiado cambio de la cultura, es decir, un momento determinado ya nos damos cuenta de que estamos actuando de una forma totalmente distinta a la que actuábamos como empresa hace un tiempo atrás. En procesos de capacitación, sobre todo a fuerzas de ventas que hemos tenido en las 3 últimas semanas, a través de las plataformas tecnológicas, es muy interesante porque a todos los equipos comerciales les doy la bienvenida, indicándoles bienvenidos a su nueva oficina. ¿Por qué razón les digo esto? Es porque en el corto plazo, definitivamente, a menos que tengamos grandes espacios para administrar el distanciamiento social, que es el siguiente paso al aislamiento social, en muchas
de las empresas no se va a poder generar este distanciamiento social. Por tal motivo, muchas reuniones de trabajo, evaluaciones de trabajo, capacitaciones, planificación de trabajo, van a tener que migrar a plataformas digitales, ¿sí? Los sistemas de comercialización en la mayoría de las industrias van a tener que migrar la interacción entre vendedor y prospecto a plataformas digitales. De los que estamos aquí en este momento, ¿cuántas personas recibiríamos en nuestra casa o en nuestra oficina a un vendedor por más buen producto que tenga para ofrecerme? No sabemos con quién ha estado, no sabemos cuáles habrán sido sus protocolos de sanidad, no sabemos muchas cosas con quién habrá tenido en contacto, entonces siempre va a ser algo preocupante esa interacción directa con personas que no están dentro de nuestro círculo cercano, sobre las cuales sabemos el nivel de contacto que pueden haber tenido con el exterior. Entonces, el tema de este cambio cultural, sobre todo en las plataformas de trabajo, creo que el día de hoy se ha dado de una forma acelerada. Es decir, en el perfil digital de los equipos de trabajo, por lo menos hay algo que se aceleró y que definitivamente hoy está funcionando de una forma distinta a la de hace un mes y medio, que es este trabajo a través de plataformas digitales. Entonces, conscientes de esto, nosotros como líderes empresariales lo que debemos provocar es un cambio ordenado de cultura empresarial a través de seguir un procedimiento. Este es uno de los procedimientos que cualquiera de ustedes lo puede encontrar en libros de transformación cultural de las empresas. Pueden haber otros modelos de este procedimiento, pero siempre es preferible tener un procedimiento mediante el cual le vamos a llevar a una empresa de una cultura a una cultura X. Siguiendo entonces con el tercer elemento, viene la transformación de procesos y la cadena de valor. Entonces, en un proceso de transformación digital, debemos ser muy conscientes de que la digitalización tiene dos efectos en una empresa. El uno es o me mejora un proceso y el otro es me genera información. La digitalización técnicamente no hace nada más que estas dos funciones. Dos funciones totalmente trascendentales para la administración empresarial. La mejora de un proceso a través de la automatización genera grandes eficiencias dentro de las organizaciones. Y obviamente el generar información, el generar conocimiento en la empresa, el conocimiento genera competitividad de corto, mediano y largo plazo. Entonces, la administración de la cadena de valor, y aquí voy a utilizar el modelo de cadena de valor que creo que es el más conocido por todos, Porter en estado puro. Entonces, la administración de la cadena de valor y del macro proceso que funciona dentro de una cadena de valor y de los subprocesos que se dan en cada una de las etapas de esta cadena de valor, la administración hoy es mucho más importante de lo que era hace algunos años. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto de mucho más importante? Siempre fue importante la administración de los procesos, pero habían muchas empresas que habían logrado ser exitosas administrando ciertos procesos de forma empírica, porque ya se conocían de memoria lo que tenían que hacer y demás. Ahora, el tema es que la automatización de procesos no se da de forma empírica. Para automatizar un proceso, se tiene que tener claramente estructurado, tiene que estar conocido por la organización o por los actores dentro de cada uno de los procesos, y obviamente ese proceso montado en una plataforma digital es el que va a generar las eficiencias que esperamos que se generen. Entonces aquí está un ejemplo de cuáles son los distintos elementos de una cadena de valor: logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, y todo lo que es servicio postventa, y de lo que funciona o cómo funciona cada una de estas etapas. Dentro de marketing y ventas hay el subproceso de inteligencia de mercado, publicidad, merchandising, personal de tienda, marketing digital, promoción de ventas.
Entonces, esos subprocesos tienen que estar, obviamente, alineados al macroproceso y, obviamente, generar eficiencia y productividad y eficacia en el macroproceso empresarial. Claro, parece obvio cuando le vemos en un modelo indicado en una presentación de PowerPoint, pero es muy común encontrar empresas que han definido ciertos procedimientos en cada una de los departamentos o de las áreas que no son compatibles con procedimientos de etapas anteriores o posteriores dentro de la misma cadena de valor. Y no son empresas pequeñas y empíricas, son empresas que pueden estar en rango de 50, 60 millones de dólares al año en ventas. Entonces, eso en una empresa que piensa digitalizar sus procesos y que piensa entrar en el mundo digital, definitivamente es algo que no se puede dar. ¿Cómo funciona entonces el tema de los procesos? Un proceso básicamente está representado por una serie de pasos por los cuales fluye materiales, fluyen tareas y fluye información. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros esas tareas se las puede automatizar. Para eso, ¿cuáles son las tareas susceptibles de automatización? Básicamente son las tareas repetitivas, las tareas estandarizadas o las tareas que son parametrizables. Todo lo que sea parametrizable en algún momento va a ser susceptible de automatización. ¿Cuáles son las tareas que no se pueden automatizar? Básicamente tienen que ver con tareas relacionadas con la intuición para los negocios, con la creatividad, con el desarrollo de nuevas soluciones y demás. Son tareas mucho más difíciles de parametrizar, por tanto, mucho más difíciles de automatizar. Entonces, en primer lugar, debemos buscar cuáles son esas tareas repetitivas que son sujetas a la automatización. Y después encontrar en qué puntos específicos de cada proceso se puede capturar información, ¿sí? Para después procesarla y generar conocimiento. Entonces, la transformación de los procesos y de la cadena de valor no solamente influye a cómo funciona el área de operaciones de la organización, el área de logística de entrada y de salida, sino también influye en el conocimiento que la empresa se puede apropiar para tomar decisiones para enriquecer la experiencia del consumidor final. Con los procesos automatizados, con los procesos debidamente estructurados, nosotros podemos incluir la analítica y la inteligencia de negocios. ¿Por qué digo incluir? Es porque en el 80% de las empresas ecuatorianas, el tema del manejo de la analítica y la inteligencia de negocios es definitivamente básico y en algunas inexistente. ¿A qué me refiero con esto? Es a que todavía se toman muchas decisiones por intuición o no basadas en conocimiento real, sino en muchas suposiciones. Y mientras más suposiciones le metemos a un modelo de desarrollo, más más margen de error puedo tener en un resultado. Porque obviamente las suposiciones no están construidas en base a una experiencia estadística o una experiencia real de comportamiento de los consumidores o del comportamiento de los procesos productivos, los procesos operacionales de la organización. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de inclusión en la analítica y la inteligencia de negocios, tenemos que partir de un cuadro de mando integral, es decir, de aquellos elementos, de aquellos indicadores, de aquellos KPIs generales de la empresa, o de aquellos KPIs que busca la empresa como un todo mejorar. KPIs operacionales, KPIs financieros, que están íntimamente relacionadas con el modelo de negocios o la estrategia que está utilizando una empresa. Sobre esos KPIs vamos a generar los KPIs de los subprocesos de la logística de entrada, que tiene que ver con compras, inventario de materias primas,
costos y gastos por unidad comprada, costo de transporte por unidad producida y demás. Después vamos nosotros a generar una serie de indicadores, estos son los más básicos, pero una serie de indicadores al proceso productivo, al proceso de transformación interna, costo unitario de fabricación, tasas de desperdicio, cumplimiento de plan de producción. Después entramos a la logística de salida, entregas a tiempo versus entregas despachadas, costos de transporte por unidad entregada, tasas efectivas de entrega, inventarios de productos terminados, kilómetros recorridos por cada una de las paradas que realiza un camión de entrega, porcentaje de uso de camiones y demás, que sería todo el tema de la medición de la logística de salida o de distribución. Después podemos generar los indicadores de los procesos de marketing y ventas, tasas de conversión, participación de mercado, conocimiento de los clientes, todo lo que tiene que ver con la planificación comercial, la eficacia y la eficiencia comercial y todo el cumplimiento del presupuesto. Y finalmente podemos revisar en el área de servicio al cliente cuál es la satisfacción del cliente, los porcentajes de retención, los porcentajes de lealtad y cuánto me están recomendando los clientes, ¿verdad? Y claro, los KPIs de toda la cadena de abastecimiento, los KPIs de desarrollo tecnológico, los KPIs de talento humano y los KPIs del uso de la infraestructura. Pero siempre, cada uno de estos KPIs departamentales ordenados por el cuadro de mando integral. ¿Y por qué hago esta referencia? Hace un momento les decía, cuando estábamos analizando la cadena de valor, de que existen lógicas para generar modelos de procesos distintos en una área que en otra área. Entonces, una cadena de valor que utiliza una lógica distinta en un área anterior o en un área posterior, va a generar indicadores departamentales muy potentes que eventualmente están deteriorando los indicadores generales de la cadena de valor. Ejemplo típico, en logística estamos utilizando un modelo just in time, ¿sí? Pero en el área de ventas estamos utilizando una, ¿cómo se llama? Reposición activada por mercado. Entonces, claro, sabemos que el just in time se alinea perfectamente bien a un sistema de negocios, producir para vender, ¿sí? Y para eso se requiere una predicción de la demanda muy potente que me permita generar un modelo como el que estamos indicando. Pero resulta que si es que ¿cómo se llama? Si es que la demanda no se predice, si no es muy variable, ya el just in time no puede ser aplicado a rajatabla porque los márgenes o los colchones de inventario que tengo que generar no me lo van a permitir. Entonces, claro, me pasó en alguna organización que los indicadores del departamento de logística eran espectaculares porque estábamos trabajando con inventarios mínimos. Pero los indicadores del área de ventas eran desastrosos en la cantidad de, de órdenes despachadas incompletas por falta de productos, y la falta de productos se daba porque el área de producción no pudo obtener las materias que se requerían para esos productos. Entonces, claro, cuando calificamos a cada una de las etapas como silos con sus propios indicadores, podemos estar deteriorando los indicadores importantes de la cadena de valor. Entonces, ¿qué pasó con el ejecutivo del área de logística de entrada? Él mencionaba, y era real, los ahorros que producía esos mínimos inventarios. Sí, esos inventarios mínimos generaban unos ahorros y unas eficiencias financieras y administrativas muy importantes. Pero cuando cotejamos el valor que se generó en ahorro con lo que perdimos de margen de contribución de ventas por los productos no entregados, por no tenerlos en inventario, claro, nos dimos cuenta de que las pérdidas eran como de 9-1. Por cada dólar que me ahorré en administración de inventarios, perdí 9 en margen de contribución. Entonces, claro,
si es que no se tiene claramente identificado este cuadro de mando integral y todos los elementos de la organización están con sus KPIs alineados a este cuadro de mando integral, muy probablemente puedo generar este tipo de distorsiones. Igual pasa con los elementos transversales de la cadena de valor. En el tema de desarrollo tecnológico, alguna vez vi que una empresa le calificaba por el número de aplicaciones planificadas versus el número de planificaciones, perdón, número de aplicaciones ejecutadas en un año, ¿sí? Y cuando medimos el impacto que las aplicaciones le daban a la eficiencia empresarial, a la eficacia empresarial, realmente los impactos eran nulos. Entonces, el departamento de tecnología de esta empresa industrial estaba en el cielo en cuanto a sus indicadores por el número de aplicaciones que dijeron que iban a producir en un año, y claro, cumplieron al 90%. Dijeron que iban a producir 10 aplicaciones y produjeron 9. 90%, excelente número, felicitaciones, vamos al festejo y demás. Pero cuando vimos el efecto que eso tuvo en generar eficiencias o generar información, prácticamente el efecto era nulo. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que los drivers sobre los cuales se estaba calificando al departamento no eran los adecuados. Entre una industria 4.0 partimos de la inclusión de la analítica e inteligencia de negocios como un proceso que arranca con toda la data que se genera en la operación de una fábrica o de una empresa. ¿Cómo capturamos la información? La inversión en infraestructura de los sensores o de la primera capa tecnológica que captura toda la información en la operación empresarial, tanto en la parte de mercado, la operación externa, cuanto en la parte interna de la empresa. Después, con toda esa cantidad de datos, ¿dónde lo estamos acumulando? El data warehouse, esa cantidad, esas montañas de datos, y en dónde la estamos procesando. Sí, este dato está muy en boga, el procesamiento de la data en plataformas que están en la nube. Después de toda esa data, ¿cuál es la que nos interesa? La minería de datos. ¿Cuál es la data que quiero extraer para generar el aprendizaje automático o el learning, ya me acuerdo de la palabra en inglés, pero el aprendizaje automático que el día de hoy necesitamos para que de una forma muy didáctica y muy fácil de entender, esta esté proyectada en la interfaz del usuario. ¿Sí? Y que sea, además, replicable este proceso para ver la evolución de esos indicadores en el tiempo. Es muy común el día de hoy encontrar empresas que un mes reportan la operación de una forma y el siguiente mes lo reportan de otra forma. Por tal motivo no son comparables los datos, no es medible la evolución de la data, y eso nos sirve para tomar decisiones. Es decir, no sé lo que estoy pasando si hoy mido una cosa y el siguiente mes mido otra cosa. Entonces, claro, la consistencia en este modelo de generar analítica e inteligencia de negocios tiene que ser construida de una forma muy alineada entre el área de inteligencia de negocios, el área de administración de información, con el área de la implementación tecnológica, que es la que va a captar esa información, a procesar esa información y a convertirlo en conocimiento, en conocimiento empresarial. Y entonces ahí sí podemos llegar al área de implementación de tecnologías. Como decíamos hace un momento, la implementación de tecnologías básicamente busca dos objetivos: la automatización de procesos, es decir, hacerles más eficientes a los procesos, o la generación de información, es decir, producir conocimiento dentro de las empresas. Entonces, a través de la automatización de procesos, las inversiones tecnológicas realizadas para automatizar, para generar eficiencia en los procesos, tienen que ser planificadas en base a los procesos que son susceptibles de
de automatización, como veíamos anteriormente en la cadena de valor, debemos priorizar cuáles son los procesos sobre los cuales obtendríamos más eficiencia a través de la automatización, ¿sí? Pero por otro lado, debo realizar las inversiones para poder captar toda esa información en las distintas fuentes de información que existen en el entorno empresarial. Luego de eso, como decíamos, tengo que tener tecnología que me permita identificar los datos objetivos, procesar esos datos y transformarlos de tal forma que con esa información pueda establecer patrones de comportamiento de esa data que me permita alcanzar el conocimiento. Entonces, claro, la planificación de las tecnologías de la empresa tienen que estar orientadas hacia estos dos macroelementos. O mejoro un proceso o genero información que me ayude en la toma de decisiones. Entonces, así vemos que un proceso de transformación digital, más que ser abordado como un proceso de implementación tecnológica que muchas veces se resuelve con el capital suficiente, tiene que ser abordado como un proceso de gestión del cambio en distintas áreas de la organización. Cuando nosotros le abordamos de esa forma un proceso de transformación digital, las probabilidades de éxito dentro de una organización son mucho mayores, ¿sí? En las experiencias que cuentan algunas empresas que han logrado hacer este proceso de transformación, nos indican que con el inventario de tecnologías con el que partieron el proceso, han logrado grandes, eh, resultados solamente cambiando estos otros 5 elementos. Es decir, no tuvimos que hacer nuevas inversiones en tecnología, sino solamente alinear los otros 4 elementos para sacarle el máximo provecho a las tecnologías con las que ya contábamos cuando iniciamos el proceso de transformación. Claro, era una empresa que había adquirido una tecnología bastante bien desarrollada y que obviamente cuando se implementó esa tecnología, nadie sabía ni cómo entrarle a sacar el provecho adecuado a la misma. Entonces, lo que se logró aquí es que a través de este proceso en los otros 4 elementos, lograron grandes resultados en la implementación de este proceso sin realizar nuevas inversiones en tecnología. Entonces, este es un poco el esquema dentro del cual funciona un proceso de transformación digital, teniendo en mente que el mundo en el que vivíamos hasta hace 6 semanas no va a ser el mismo mundo al que salgamos cuando la situación tienda a normalizarse.